Aquí con Claudio, que recién nos daba un anticipo de San Martín. Hoy es una fecha muy importante, es el 17 de agosto. Antes se festejaba el mismo día, ahora el feriado quedó corrido. Pero bueno, tenés que saber que hoy no podemos dejar pasar la imagen de San Martín. Y en este caso con una historia que no conocemos. Hay muchos aspectos de la vida de San Martín que podríamos destacar, desde el hombre que iba adelante y no era que mandaba a sus soldados al frente, el hombre que entrenaba fuertemente a sus soldados y buscaba recursos para sus campañas. En definitiva, el hombre que salió a apoyar aquella iniciativa independentista de los Hombres de Mayo y lo logró con algunas expediciones que resultan inexplicables para la época. Sí. 1850 murió San Martín, pero 2 años antes de su muerte, su hija Mercedes Tomasa lo convence de que se quede quieto en un sillón porque había un señor que tenía una máquina que se llamaba daguerrotipo y que le iba a sacar algo que en ese momento no se llamaba fotografía, sino que era un retrato. Este es el único retrato que existe del general San Martín. Dicen que se hizo... La calidad de foto, obviamente no es una foto ni tiene gran calidad, es muy buena porque se le ven los rasgos con mucha aproximación. Absolutamente. ¿Qué era un daguerrotipo? Era una caja que tenía en el fondo una placa de cobre plateado, cobre muy lustrado, y lo que pasaba era que esa placa, es un proceso muy difícil de entender hoy, con vapores de yodo y vapores de mercurio, como si fuera un espejo. Él se tenía que quedar lo suficientemente quieto para que su imagen se transformara en un espejo. Y con los vapores, esa imagen que estaba en el espejo, que era la placa de cobre bien lustrada, fueran esos vapores los que se fueran impregnando más oscuros, más claros, de acuerdo a ese espejo, y él se tenía que quedar absolutamente quieto. Y él quería quedarse ahí quietito, posando para ese aparato que todos dicen que no, porque no entendía qué era lo que le estaba proponiendo su hija, Mercedes Tomasa. Le habrá dicho, ¿y para qué? ¿Para qué sirve? Ni siquiera creo que su hija habrá tomado la dimensión de lo que efectivamente terminó pasando. Esta es la única imagen real de San Martín. Tenía 70 años, fue 2 años antes de su muerte, en esa caja en la que su imagen se reflejaba en un espejo que no era un espejo, sino una placa de cobre bien lustrada. Y los vapores de mercurio fueron formando esa imagen. Él se quedó quieto con el brazo derecho a lo Napoleón, apoyado sobre era un admirador, San Martín de Napoleón, apoyado sobre el apoyabrazo derecho. Ahí bien digo. Esta es la única imagen que existe de San Martín. Todo lo demás son pinturas, recreaciones, suposiciones. Claro. La única imagen real es de cuando 2 años antes de morir su hija lo obliga a que por favor se quede quieto. ¿Cuánto tiempo se tuvo que quedar quieto? Porque al principio el daguerrotipo tardaba 10 minutos, por lo menos. ¿10 minutos? Pará, no me lo imagino a San Martín 10 minutos ahí quieto como una estatua. No. Para la época, dice la historia, que para la época en la que Mercedes Tomasa lo convence a su padre, solo bastaron 40 segundos, pero lo hicieron en 2 oportunidades. 2 veces de 40 segundos. Por supuesto que de esto no hay copia, porque no había negativos. Claro. Es un original y es la única foto que existe del general San Martín. Una historia, después vamos a contar otras a lo largo del día de este 17 de agosto. Quizás sea el prócer, a mi criterio, el más importante, a mi criterio, junto con Belgrano. Hay muchos próceres muy importantes en la historia de la independencia. Es el que nos argentina. Identifica, ¿no? Absolutamente. Nuestro prócer por excelencia. Vos sabés que dicen que había 2 fotos, una se perdió. Es verdad lo que vos decís, es la única que quedó, la única que existe hoy por hoy, la única imagen de un San Martín grande. Y está expuesta en el Museo Histórico Nacional aquí en Buenos Aires. Y la otra se perdió. 70 años, ¿no? Tendría más o menos San Martín por ahí. Tenía 70 años, exactamente. Bueno, hay muy distinta a la imagen, obviamente, que está en los manuales cuando estudiás. Hay un San Martín joven. Más joven. Váyanse a ver a quién se le ocurrió dibujarlo así, si era así tampoco, qué sé yo. Por ahí no era como está en los manuales. No lo sabemos. A punto de cruzar los Andes, que además es un buen año para recordar, se cumplieron 200 años del cruce de los Andes. Eso fue entre enero y febrero, ¿no? Ya se cumplieron, pero de todas maneras es bueno recordarlo, ¿no? En 1817 fue. Esperemos que en las escuelas hoy se hable un poquito de San Martín, sí, ¿no? Suponemos que sí. No dejar pasar la fecha y no tomar el lunes como un feriado más. Todos los feriados son importantes. El lunes va a ser un feriado más, Dani. Lo importante es que hoy, por lo menos hoy, se hable un poco en las escuelas. Exactamente. Y saber que el lunes es feriado por este hombre que mucho tiene que ver con nuestra historia actual. Y que seamos libres y que seamos un país y realmente con valores instaurados que está bueno no perder, ¿no? Y con una historia joven. La verdad que tenemos una historia joven todavía.
tenemos mucha juventud en democracia, mucha juventud como país independiente, así que todo lo que vaya pasando, todo esto que va pasando en la historia contemporánea va sumando a la historia de un país. Exactamente.